Hey, Trotamundos, ¿qué tal? Yo soy Corenai y aquí venimos a hablar de libros. Hoy os traigo la segunda parte de mi resumen de lecturas del mes de marzo. Tal y como os comenté en la primera parte, que os dejaré por aquí por like, durante ese mes estuve participando en el marzo asiático, así que en este vídeo os voy a hablar de otros dos libros que entraban para esa iniciativa y el resto de libros pues me los leí fuera del marzo asiático. Como ya os comenté durante la primera parte, en el mes de marzo leí un total de 14 libros, así que en este vídeo os voy a hablar de los 7 últimos. Si escucháis ruidos de cascabeles de fondo es que estaba por aquí mi gato jugando, así que lo siento. Vamos a comenzar este vídeo hablando de Estelar, la segunda parte de la creo tetralogía Escuadrón de Brandon Sanderson. Lo que más me ha gustado de Estelar es cómo Sanderson amplía muchísimo el universo en el que se ambienta esta saga, porque os recuerdo que la premisa en torno a la que giran todos estos libros es que la humanidad está siendo retenida en un planeta llamado Detritus y hay una serie de alienígenas a los que llaman Krell que de vez en cuando los acosa con naves espaciales y entonces pues como que los humanos intentan defenderse un poco de esta especie de intento de invasión o de constantes ataques. Entonces en esta segunda parte salimos de Detritus y nos vamos a otros planetas, a otros sitios donde descubrimos muchísimas más cosas, sobre todo en lo que a alienígenas se refiere. Yo no soy mucho de ciencia ficción, ya lo sabéis, así que no he leído muchas novelas donde haya aliens como protagonistas o como coprotagonistas, por lo que no sé hasta qué punto las especies que se inventa Brandon Sanderson son originales. A mí me han parecido súper originales, sobre todo porque me da la sensación de que los alienígenas que nos presenta Sanderson se alejan bastante de la imagen típica que tenemos de estas criaturas y eso ha hecho que para mí sea un soplo fresco dentro de este género. En este libro hemos visto unos alienígenas muchísimo más humanos, con unas motivaciones con las que podemos empatizar, que podemos comprender, unos alienígenas que no solamente buscan la dominación por la dominación, sino que son seres racionales, con sus propias vidas, sus propias ideas, etc. Y eso es lo que me ha parecido más interesante de esta segunda parte, aparte de, como ya digo, explorar nuevos mundos, nuevos universos, etc. Otra cosa que quería comentar de Estelar es precisamente el personaje de Spensa, porque ya os comenté que en el primer libro la tenía un poco atravesada, porque al fin y al cabo es una adolescente muy impulsiva, muy obtusa, que se lanza al peligro sin pensar dos veces en las consecuencias, y en cambio en este libro hemos visto una cierta evolución, un cierto desarrollo en ella. Y nada, la verdad es que Estelar para en un momento muy interesante y tengo muchas ganas de poder leer Citónica, pero como creo que ya he comentado en algún vídeo, tanto Rebeca como yo vamos a esperarnos a que Nova ahora en verano publique los relatos que hay que leerse entre Estelar y Citónica, así que bueno, nos tocará esperar un poco, pero no pasa nada. El siguiente libro que me terminé fue La maldición del maestro, de Laura Gallego, segunda parte de Crónicas de la Torre. Este libro en realidad tendría que haberlo terminado en abril, porque forma parte de nuestras lecturas conjuntas del Club de Laura Gallego, pero tenía tantas ganas de leer este libro y se lee tan sumamente bien y tan sumamente rápido que, bueno, me adelanté a mis propias tandas y lo terminé ahora en marzo. Todo lo que dije en el anterior vídeo acerca de esta saga lo reitero aquí, tengo las mismas opiniones, lo único que comentar que en este libro aparecen nuevos personajes, se amplía bastante el elenco de protagonistas y también vemos a una Dana mucho más adulta, que ya no es esa niña de 15 años que empezó la saga, sino que ya es una mujer adulta muy madura que tiene que tomar ciertas decisiones difíciles y que por suerte se ha rodeado de un grupo de amigos que la apoya muchísimo en todo lo que quiere hacer. Y pues bueno, aparte de eso tenemos aquí un elenco de personajes que la van a acompañar en la torre, ya no va a estar ella sola, sino que va a tener más gente a su alrededor. Y nada, es una segunda parte que me ha gustado mucho, me gusta más el primero, pero yo creo que porque fue el que lo inició todo. Y nada, también comentar que si tenéis interés en leeros Crónicas de la Torre, os animo a elegir la edición que estáis viendo en pantalla, porque esta edición trae relatos extra. Que es verdad que no son relatos obligatorios ni necesarios para entender la historia, simplemente es un contenido extra que está ahí y ya está. Pero sí que son relatos muy interesantes, sobre todo porque ahonda en el pasado de ciertos personajes o ahonda en ciertos eventos que ocurren en los libros y que se dicen así como un poco de pasada, porque ya os dije en su momento que es una saga de fantasía como muy sencillita, que no tiene demasiado desarrollo, que no tiene demasiada complejidad, entonces muchas veces esas faltas con respecto a ciertos personajes o con respecto a ciertos eventos pues se suplen en estos relatos extra. Seguimos con Kokoro de Natsume Soseki. Natsume Soseki es como uno de los grandes autores de la literatura japonesa y Kokoro es como una de sus obras más relevantes, uno de esos clásicos que tienes que leerte sí o sí. Así que decidí aprovechar el marzo asiático para darle una oportunidad por fin a Kokoro y ver por qué a tantísima gente le gustaba y por qué tantísima gente considera esto pues una obra maestra. Y como estaréis viendo ya por la nota, pues a mí no me convenció, no fue una novela para mí.
Ojo, no considero que sea un mal libro, simplemente fue un libro que no fue para mí y que la verdad me aburrió bastante. Kokoro se divide en 3 partes y tenemos a un protagonista sin nombre que en la primera parte se encuentra con un hombre mayor mientras está de vacaciones y como que decide que tiene que hacerse amigo de ese señor. En la segunda parte el padre del protagonista cae enfermo, entonces él regresa a casa de sus padres y nos cuenta un poco pues cuál es su relación con su familia, qué cosas hace cuando está con sus padres y cómo le sigue mandando cartas a Sensei, que es el apelativo cariñoso que le pone a este señor del que se hace amigo. Y en la tercera parte ya tenemos una carta de Sensei a el protagonista donde le explica de una manera muy detallada y muy pormenorizada cómo ha sido su vida, sobre todo su infancia y su adolescencia, porque bueno, el protagonista como que siempre sospechaba que Sensei tenía algo oscuro o algún secreto que no terminaba de querer contar. Entonces pues bueno, en la tercera parte Sensei se sincera con él a través de una carta y le cuenta pues este oscuro secreto que tenía. Lo dicho, a mí me ha parecido un libro bastante aburrido, sobre todo la primera y la segunda parte me han parecido absolutamente aburridas. Dentro de ellas dos yo creo que la más interesante es la primera parte por ver pues cómo surge la amistad entre el protagonista y Sensei, pero la segunda parte la verdad es que solamente nos sirve para conocer mejor al protagonista y ya está, pero la verdad es que no ocurre absolutamente nada así relevante ni nada interesante. Luego quizá la parte que ya sí que me tuvo un poco más enganchada fue la tercera, pero bueno, que esta es una típica novela japonesa en la que no pasa absolutamente nada, que es una novela intimista, introspectiva, costumbrista, en la que no ocurre nada y en la que simplemente nos limitamos a conocer a los personajes y ya está. Si sois de ese tipo de personas a las que les gustan estos libros, seguramente os guste, pero es una novela con la que yo no he conectado porque simplemente este tipo de libros pues no me motivan, no me llaman la atención y no me interesan. El último libro que puedo meter dentro de esta categoría de marzo asiático es Cres, la tercera parte de la saga de Crónicas Lunares de Marisa Meyer. No está escrito por nadie asiático ni nada así, pero parte de la trama transcurre en Nueva Asia, en una Asia distópica, y una de las protagonistas es Cinder, que es medio asiática, así que para mí entra dentro de esta categoría. Básicamente era un libro que me moría de ganas de leer y me apetecía leérmelo y ya está. Y bueno, entra más o menos en esta categoría, no del todo, pero es que me lo quería leer y punto. En esta tercera parte tenemos el retelling de Rapunzel. Ya sabéis que cada libro de esta tetralogía es un retelling de un cuento clásico, en este caso toca Rapunzel, y aquí Rapunzel es una muchacha llamada Cres que lleva 7 años encerrada en un satélite por la reina Levana, que recordemos que es como la antagonista y la enemiga número 1 en esta historia. Y Cres lleva ahí tanto tiempo encerrada porque es muy buena con sus habilidades como informática, es la mejor hacker del mundo y entonces ayuda a Levana a investigar sobre la Tierra y a mantener a todos los altos dirigentes bien controlados. Entonces llega un momento en el que Cres decide que no quiere seguir trabajando para la reina Levana y que prefiere posicionarse del lado de Cinder, en la que está intentando derrocar desesperadamente a esta tirana, porque básicamente es una tirana, una dictadora, cuyo único propósito es someter a los seres humanos y en general someter a toda la galaxia y ser la única emperatriz del universo conocido. Entonces bueno, pues en este libro se nos va contando un poco cómo Cres consigue contactar con Cinder, cómo ambas se unen. Igual que los otros libros me ha gustado muchísimo, de hecho creo que el tercero es mi favorito. Hasta el momento me encanta el personaje de Cres, me ha gustado muchísimo, junto con Cinder es mi personaje favorito femenino. Me encanta la relación de amor que se desarrolla en este libro, es mi favorita de todas las que ha creado Marisa Meyer en esta saga. Creo que esta es la que está mejor llevada, la más tierna, la más bonita. Además tenemos un cliché que me gusta mucho, que es el tío malote, macarra, que va por la vida de solitario, que no necesita ayuda de nadie, que él siempre se salva solo a sí mismo, etcétera, etcétera. Y de repente se encuentra con una chica, Cres, que es súper inocente, que no sabe nada del mundo porque al fin y al cabo ha vivido toda su vida encerrada en un satélite y no sé, me encanta la pareja que hacen, lo bonitos que son, cómo ha desarrollado Marisa Meyer el romance y nada, es que ya sabéis que solo tengo palabras positivas para Crónicas Lunares porque es una saga que me está gustando muchísimo y no os hacéis una idea de las ganas que tengo de leerme Winter y por fin terminar con esta saga. Ahora vamos con un libro que para mí fue una decepción y me duele en lo más profundo porque yo creía que este libro me iba a encantar, pero no ha sido así y se trata de Alguien es el siguiente, que es la segunda parte de la trilogía Alguien está mintiendo de Karen McManus. Ya sabéis que el primer libro me gustó muchísimo, de hecho creo recordar que entró en mi top de mejores lecturas del año pasado y si no entró en el top se quedó a las puertas. Es un thriller juvenil donde tenemos a Simon Kelleher, que es un chico al que todo el mundo en el instituto odia porque tiene una aplicación en la que se dedica a sacar los trapos sucios de toda la gente del instituto sin importar las consecuencias que eso tenga y haciendo que la gente pues sufra rechazo, bullying, etc. Y entonces un día de repente aparece muerto en un aula junto con otros 4 alumnos porque los 5 estaban cumpliendo un castigo. Entonces este libro va de intentar averiguar quién mató a Simon Kelleher o si fue un suicidio o si fue un accidente o qué narices fue
lo que ocurrió. Y recientemente por fin conseguí ver la serie de Netflix, porque hay una serie de Netflix, no me acuerdo de cuántos capítulos, basada en el primer libro, que por cierto es buenísima. Os recomiendo que si os gustó el libro os la veáis porque es maravillosa, adapta súper bien la novela. Y como tenía la historia fresca gracias a haber visto la serie, pues decidí continuar con el siguiente libro y la verdad es que fue una decepción. Me pasó justo lo mismo con la otra saga que siempre comparo con esta, que es la de Asesinato para principiantes, que el primer libro me pareció una maravilla, me pareció fantástico, luego me leí el segundo y la cosa decayó mogollón, y lo mismo me ha pasado con este libro. En la segunda parte ya no tenemos a los mismos protagonistas porque se han graduado del instituto y se han ido a la universidad, sino que tenemos a otros protagonistas que siguen en el mismo instituto donde sucedió todo en el primer libro, y una de ellas es la hermana de una de las muchachas que fue acusada en el primer libro de matar a Simon, y digamos que la historia vuelve a repetirse. Resulta que hay alguien desconocido que es gran admirador de Simon y de todo lo que hacía, de sacar los trapos sucios de la gente, así que está volviendo a hacer lo mismo, está volviendo a soltar un montón de mierda a la gente del instituto, y de nuevo pues están intentando averiguar quién es esta persona, aunque al principio pues intentan como ignorarlo, hasta que empiezan a ocurrir accidentes extraños, empiezan a ocurrir asesinatos, la gente empieza a salir herida, y ahí pues nuestro elenco protagonista comienza a intentar averiguar quién es la nueva persona que se está haciendo pasar por Simon. Mi problema con este libro es que siento que los protagonistas no están a la altura de los primeros, no son tan interesantes, ni tan desarrollados, ni tan profundos. En el primer libro empatizaba súper bien con los protagonistas, tenían como un montón de problemas que la autora utilizaba para hablarte del bullying, para hablarte de la homofobia, para hablarte de racismo, para hablarte de problemas mentales. Y por ejemplo, toda esa crítica no la he visto en este segundo libro, sino que siento que es un libro que se ha quedado muy en la superficie. Siento que la autora se ha centrado muchísimo en la trama de thriller y ha dejado de lado el desarrollo de los personajes, ha dejado de lado esta crítica social que sí que se veía mucho en la primera parte. Los personajes están muchísimo menos perfilados, no son pero ni de lejos tan interesantes. La trama lo mismo, no es tan interesante, yo no estaba tan enganchada como me pasó con el primer libro. Es verdad que se lee muy rápido, es verdad que bueno, que es entretenido, que tiene un ritmo muy ágil y que en general pues está bien construido, pero es como un thriller al uso. Es un buen thriller que está bien construido, pero no va un paso más allá, como sí que me ocurrió con el primer libro, así que no sé qué me voy a encontrar en el tercero. Siguiente es El mar de los monstruos, la segunda parte de Percy Jackson. Ya sabéis que yo no me había leído Percy Jackson y me leí por primera vez el primer libro el año pasado, así que este año quería continuar con el segundo y por fin le di una oportunidad. He de decir que Percy Jackson y El mar de los monstruos me ha gustado más que el primero, pero yo creo que es simplemente porque ya sabía que era lo que me iba a encontrar. Percy Jackson en general es una saga que tiene muchísimo hype, que a todo el mundo le encanta, que todo el mundo habla maravillas de ella, pero yo creo que es precisamente porque crecieron con esta saga. Entonces para mí leerla ahora como que no ha tenido ese efecto, no me ha marcado tantísimo, pero sí que es verdad que una vez sabiendo qué es lo que me voy a encontrar, una vez sabiendo cómo son los personajes, cómo es la historia, cómo los trata Rick Riordan, pues al meterme al segundo libro he ido con una perspectiva completamente diferente y eso ha hecho que lo haya disfrutado muchísimo más. Como ya he dicho en alguna ocasión, me encanta cómo Rick Riordan trata la mitología, me encanta la forma en que se la presenta a sus lectores, sobre todo a lectores a los que está destinado este libro. Me gusta mucho cómo en cada libro mete como personajes nuevos y cómo intercala la mitología con la vida real, cómo consigue modernizar la mitología griega para hacerla mucho más accesible, pero aún así sin perder la esencia. Es una saga que aunque no termine de conectar con ella, aunque ya digo que el segundo libro me ha gustado mucho más que el primero y espero que esto siga así, es una saga que yo aún así recomiendo muchísimo, ya sea que te guste la mitología griega o simplemente que quieras leer libros ligeros, divertidos. Además que por cierto el humor que tiene este libro me ha gustado mucho más que el humor que tenía el primero, creo que porque como ya he dicho, estaba acostumbrada y sabía un poco lo que me iba a encontrar. Igualmente, si tenéis niños pequeños cerca vuestro, pues también es una saga altamente recomendable. Y ya por último me leí El demonio de Próspero, que es la primera parte de una biología con el mismo nombre, escrito por K.J. Parker. Este libro lo voy a describir tal y como viene en la contracubierta porque me parece la descripción más acertada, y es que tenemos como protagonista a una mezcla entre el brujo Geralt de Rivia y Deadpool. O sea, es como la mezcla perfecta entre ellos dos y yo creo que esa es la mejor definición que os podéis llevar de esta novela, mejor que cualquier cosa que yo os pueda decir. Aquí tenemos como protagonista a un exorcista sin nombre que se dedica a ir por el mundo exorcizando demonios. En su periplo se topará con Próspero, que es un hombre muy filosófico, muy rimbombante, muy intelectual. Se le considera como el hombre más sabio de todos los tiempos, y cuando nuestro protagonista se tope con él, se dará cuenta de que toda esa sabiduría, de que todas las cosas que este hombre ha conseguido a lo largo de su vida,
se deben a que tiene un demonio dentro de él. No os puedo contar mucho más de la sinopsis porque es una novelita que nos llega a 100 páginas, entonces contaros más sería como estropearos un poco la experiencia, pero sí os puedo decir que a pesar de lo corto que ha sido, me ha encantado. Primero por el protagonista, es un protagonista muy diferente, muy sórdido, muy irónico, muy sarcástico, que mira la vida de una perspectiva un tanto humorística, ¿no? Que usa el humor negro para adentrarse en la vida. Y esto choca bastante con la profesión que tiene, sobre todo porque en este universo exorcizar demonios es doloroso, es muy horrible para la persona que los tiene dentro, incluso le puede provocar la muerte, por lo que digamos que su oficio no es el más agradable del mundo, entonces choca un poco, ¿no? Cómo se enfrenta a su trabajo con este pues, humor sórdido, ¿no? Con este humor negro. Y otra cosa que me ha gustado un montón es cómo plantea el autor la existencia de los demonios, porque al igual que os comentaba con Estelar, como que nosotros tenemos una visión de los demonios muy establecida a causa de la religión cristiana, sobre todo, de la religión católica, y la manera en que se nos presenta aquí los demonios, aunque es verdad que también se hace desde el punto de vista del catolicismo, ¿no? Es un poco evidente, es diferente, porque aquí a los demonios no se presenta como seres destructores que lo único que quieren es invadir a los humanos y destrozarlos y causar el caos en la tierra. No, se presentan como criaturas muy inteligentes, como criaturas muy pacientes que al fin y al cabo se meten en el cuerpo de los seres humanos porque es la única forma que tienen de sobrevivir, pero que muchas veces, como el caso de Próspero, lo hacen para ayudar a la humanidad. Es verdad que desde una perspectiva bastante retorcida y que obviamente no lo hacen gratis, sino que están buscando algo a cambio, ¿no? Precisamente esa es la gracia de este libro, porque el autor nos plantea esa dicotomía de decir, vale, por un lado tenemos a unos demonios que son horribles, que matan a la gente, que les hacen muchísimo daño, pero por otro lado tenemos a demonios que aparte de todo eso también son muy inteligentes, que han ayudado a médicos, por ejemplo, a hacer su trabajo y salvar vidas, que han ayudado, yo que sé, a artistas a crear obras de arte maravillosas. Entonces tenemos un poco esa reflexión por parte del protagonista cuando se encuentra con Próspero de decir, vale, ¿qué hago? ¿Saco el demonio de Próspero con las consecuencias que eso puede traer? ¿O dejo que siga dentro del cuerpo de Próspero porque de momento no ha hecho nada malo y porque de momento su única intención es aportar cosas buenas a la humanidad? Entonces es muy interesante porque en una novela tan corta no solamente nos está contando una historia a medio camino entre la fantasía y el horror, sino que también nos está dejando ciertas reflexiones al lector desde el punto de vista del protagonista. La verdad es que tengo muchas ganas de que la editorial traduzca la segunda parte, sobre todo porque si es igual de corta que este libro, que ya digo que no llega creo que a las 100 páginas, pues se va a leer súper rápido. Me encantaría reencontrarme con este exorcista tan particular y me encantaría seguir viendo cómo el autor desarrolla este universo en el que coexisten al mismo tiempo humanos y demonios. Y no sé, me ha parecido una historia muy interesante que en pocas páginas el autor consigue desarrollar muy bien el universo, consigue presentarte muy bien a los personajes, consigue presentarte muy bien la premisa, así que si os gusta la fantasía, sin duda es un libro que os recomiendo muchísimo. Y hasta aquí mi segunda parte de resumen de lecturas del mes de marzo. Contadme, como siempre, si conocéis estas novelas, si las habéis leído, si alguna os parece interesante y creéis que puede encajar con vosotros y con vosotras. Recordad que podéis seguirme en mis redes sociales, Twitter, Instagram y el blog, donde voy hablando de una manera mucho más detallada de todos los libros que leo. Si os ha gustado este vídeo y que os gusta el contenido de mi canal, no os olvidéis de suscribiros. Os recuerdo que vídeo todos los sábados a las 6 de la tarde, hora española. Muchísimas gracias por estar un día más conmigo y nos vemos en el próximo vídeo.